Bienvenidos a Entrevistas El Espectador. Hoy nuestra invitada es la escritora Piedad Bonet. Está aquí en El Espectador con motivo de la presentación de la edición conmemorativa de Lo que no tiene nombre. Este libro fue escogido en 2016 como uno de los más importantes de los últimos 25 años por la revista Babelia, por ejemplo. Y me interesa mucho que volvamos sobre él, no solo por la edición misma, sino porque Piedad completa 10 años muy cerca de un tema que interesa mucho en Colombia, por el que cada vez recibimos más inquietudes de parte de nuestros seguidores, y es el de la salud mental. Piedad, bienvenida. Primero, felicitaciones, una edición bellísima. Lo que no tiene nombre, para los que no estén enterados, es un libro que escribió Piedad inspirada en su hijo Daniel. Daniel se suicidó en 2011 y Piedad, un año largo después, en un proceso de catarsis que lo siente uno de la primera a la última letra, cuenta lo que significó la vida de su hijo y sobre todo lo que significa acompañar a una persona con una enfermedad mental. Piedad, ¿cómo surgió esta edición conmemorativa? Bueno, primero que todo, me encanta saludarte, Nelson Freddy, que estemos aquí juntos. Y bueno, yo no había caído en cuenta que eran los 10 años de este libro, y la editorial fue la que tuvo la iniciativa, algo que yo agradecí muchísimo y me conmovió muchísimo, sobre todo cuando ya vi el resultado, porque cierra un ciclo, porque como contiene los dibujos y las pinturas de Daniel, entonces el lector, que generalmente ha leído ya el libro, va a poder tener esta edición donde va a ver de qué naturaleza era su arte, también de qué nivel artístico, pero también cuáles eran sus preocupaciones, porque reflejan muy bien las emociones y la tragedia que lo acompañaba. Y el talento que tenía, porque en la portada es un autorretrato y la técnica que él tenía y el talento es impresionante, ¿no? Sí, muchísimo. Desde muy niño supimos que tenía un talento tremendo para el dibujo y lo ayudamos a cultivar ese talento, mandándolo a talleres con sus maestros, y luego él estaba estudiando en la Universidad de Columbia, después de haber hecho su carrera en artes plásticas, de manera que su vida iba orientada hacia allá y esa fue su gran pasión, y yo diría que su salvación hasta cierto punto. Digamos que no se salvó en términos generales, pero eso le hizo la vida más llevadera. 10 años después la vigencia de este libro es absoluta. Le contaba a Piedad, que fue mi maestra en la maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional, que estuvimos revisando con detenimiento el libro para un seminario de autobiografía. Y nos impactó mucho no solo el manejo del lenguaje, sino que es como si nos invitaras a ser parte de tu familia y a vivir lo que viviste. Y cuando uno habla de salud mental, está hablando de una enfermedad que todavía sigue siendo un tabú en Colombia. En septiembre, Piedad publicó aquí en El Espectador, ella es columnista del Espectador, una columna en la que hace referencia a la salud mental, especialmente de los jóvenes. Y recuerda que en 2022 hubo 2.835 suicidios registrados en Colombia, 936 de jóvenes. 37.359 personas intentaron suicidarse el año pasado. Este año, pasado mitad de año, ya íbamos en 1.600 casos. Y yo te pregunto, Piedad, en 10 años entonces, ¿qué ha pasado en este tema? Bueno, mira, primero cuando yo publiqué este libro, lo que recibí como respuesta fue no solamente, digamos, una cosa efusiva y entusiasta sobre el libro mismo, sino básicamente una avalancha tremenda de dolor. Se me acercaron muchos padres, muchas madres y sobre todo también muchos muchachos con enfermedad mental o que creían tener una enfermedad mental. Me escribieron y me contaron lo que les estaba pasando, de manera que ahí fue cuando yo percibí que este libro estaba tocando
un silencio, estaba rompiendo un silencio, que es un silencio doble, el de la enfermedad mental y el del suicidio, que también sigue siendo un tabú tremendo en esta sociedad. La gente no habla del suicidio, ¿no? Ni siquiera menciona la palabra cuando alguien lo ha cometido, sino que a veces se disfraza, ¿no?, de una muerte natural. En todos estos 10 años, pues he tenido una experiencia tremenda o un conocimiento intensivo de ese dolor social. Bueno, aquí con El Espectador hicimos, después de esa publicación, un especial sobre salud mental. Pusimos los testimonios de algunas personas con esta enfermedad. Nos dimos cuenta de la soledad profunda, de la incomprensión familiar, de la incomprensión en los colegios y en las universidades, y también de las fallas del sistema de salud que tiene la psiquiatría como relegada al último lugar, y eso no es solamente en este país, sino en muchos países. Y muchísimas otras cosas, como por ejemplo los precios de la droga, también las drogas psiquiátricas de punta solo la pueden adquirir unos poquitos, la mayoría están con esos medicamentos que los vuelven lentos, los aplanan, en fin. Bueno, el conocimiento así. Claro, sí, yo recuerdo que un año después de publicado el libro, Piedad fue la editora de un especial al que hace referencia de salud mental en El Espectador, y ella rescató mensajes como este. Esto le escribe una joven a Piedad en ese momento. Según los médicos que me tratan, desde los 7 años tengo una enfermedad mental. En la niñez era hiperactividad con déficit de atención o simplemente caprichosa. En la adolescencia era depresión o rebeldía, y ahora no sé qué es. ¿Bipolar? ¿Psicótica? ¿Esquizofrénica? ¿Maníaco-depresiva? Cada vez, en cada cita, cambia el diagnóstico, o tal vez tenga todas estas enfermedades juntas. He tomado Ritalina, Trazodona, Buspirona, Fluoxetina, y actualmente debo consumir al día 2 pastillas de Wellbutrin, 4 ácidos valproicos y 2 quetiapinas de 50 miligramos, además de 2 cetralinas en las noches. La psiquiatra que me recibe creo que ni se acuerda de mí, siempre me cambia de nombre. Tardo aproximadamente media hora mientras me transcriben mi dosis. Realmente, Piedad, siempre, siempre, siempre tengo sueño, y dormir es para mí uno de los acontecimientos más placenteros de mi vida. Es un escape. De ese tono son los mensajes que Piedad lleva recibiendo 10 años. Eso a ti, como escritora y como ser humano y como madre de Daniel, ¿cómo te ha cambiado? Me ha cambiado profundamente. Primero, pues yo ya tenía mucha empatía con la gente joven porque fui maestra mucho tiempo. Es decir, los jóvenes son como mi debilidad y también un enigma, porque claro, como nos separan generaciones, yo quisiera entender a esta gente, pero eso me permitió comprender muchas cosas a posteriori, algunas del mismo Daniel, otras de cosas que yo veía en las aulas y que no teníamos los instrumentos para manejar, como por ejemplo muchachos dormidos permanentemente, que uno se lo atribuye a la rumba o a cualquier otra cosa o a desgana, y no se da cuenta que a lo mejor están hipermedicados. Bueno, en fin, yo creo que esta experiencia de Daniel, por supuesto, me partió la vida en dos, pero la experiencia del libro podríamos decir que me enriqueció en la medida en que veo la magnitud del dolor, hasta qué punto funciona en la sociedad la enfermedad mental, porque es que allí donde uno toca, en cualquier familia, te están revelando que hay alguien que sufre de depresión, de ansiedad, que son cosas menos graves, pero que pueden llegar a ser también enfermedades que llevan al suicidio, o bipolaridad. Bueno, en fin, he reflexionado mucho sobre eso y sobre muchas cosas alrededor de la enfermedad mental. Recuerdo que digamos, el objetivo que tenías, y lo cuentas en el prólogo de esta edición,
era entender. Y desde el punto de vista médico y del sistema de salud de Colombia, ¿has terminado por entender por qué sucede lo que sucede? ¿Y si ha habido algún cambio o no? Yo creo que sí ha habido cambios. Y digamos, si algo me satisface, es que este libro ha tenido que ver con esos cambios. Porque es un libro que leen en el bachillerato. ¿Has ido a colegios y universidades? Sí, muchísimo. En un país absolutamente conservador, muy católico y reacio a aceptar que el suicidio es una realidad y que es una realidad en los jóvenes, ¿sí? Eso es lo que diría. También me he acercado al mundo de los médicos y también a las dificultades, porque es que la psiquiatría es una disciplina muy compleja. La otra cosa que en estos días que estaba precisamente preparando un cursito sobre enfermedad y literatura, leía a Susan Sontag y que habla de que los médicos no quieren rotular. Eso es toda una polémica, porque la chica esta dice, no sé si soy bipolar, no quieren encajonar a la gente, pero también al no decirles que tienen, como que no los convierten en seres autónomos con la esperanza de que pueden luchar contra la enfermedad. En el libro queda clarísimo todo el esfuerzo que hizo la familia en Cabeza de Piedad por Daniel. Y lejos de lo que algunos piensan, el libro como tal no se centra solo en el suicidio, sino especialmente en la vida. Es un homenaje a la vida de Daniel. ¿Por qué esas personas viven así y por qué su memoria merece mantenerse? En última, yo creo que este es como un homenaje también, no sé si lo pienses así, a los suicidas, así a alguien le dé miedo decirlo, a la memoria de los suicidas, porque yo fui testigo de Piedad firmando libros de personas que por fin 20, 30 años después podían abrazarle y decirle gracias Piedad porque el nombre de mi hijo ya se puede nombrar en mi casa, antes no. Así es. Pues en ese sentido creo, Nelson, que este es un libro político, porque yo creo que la literatura es eminentemente política y lo que nosotros hicimos desde antes del libro, cuando pusimos en su muro que Daniel se había dado muerte por mano propia y cuando en la ceremonia de despedida tanto en Nueva York como aquí en la Universidad de los Andes, yo me vi en la, digamos, obligación moral de decirle a toda esta gente que estaba muy conmocionada y que no entendía que Daniel había tenido una enfermedad mental, ¿sí? Entonces eso ya era, digamos, una aceptación. Pero por desgracia, una declaración que solo se hace a posteriori porque le da a uno mucho miedo la discriminación. Con Daniel tuvimos como un pacto tácito de que nadie decía a los demás que él tenía una enfermedad mental. Como era un muchacho completamente funcional, que podía ir a la universidad todos los días, aunque con gran dificultad, ¿sí? Y luego tuvo un trabajo y luego se pudo ir a una universidad en los Estados Unidos, pasó en varias. Entonces la gente no sabía que tenía eso y no lo podía acompañar realmente. Y aquellos que vieron algún indicio lo rechazaron porque se asustaron. Entonces nos falta tanta educación a propósito de la enfermedad mental. Yo sé que es un tema muy complejo, que a la gente a veces le da miedo, lo que puede producir la enfermedad mental, lo asocian con violencia, pero no siempre es así. Está probado que un montón de personas que tienen enfermedad mental se hacen primero daño a sí mismos antes que hacer daño a los demás. Bueno, y para terminar esta pregunta que me haces, yo lo que estaba haciendo también ahí es una, digamos, reivindicación de la dignidad del suicida. El suicida escoge ese camino porque no encuentra otro. Y hay en el fondo una enorme valentía en esa decisión. Yo creo que Daniel fue muy valiente, perseverando en la pintura cuando le habían dicho que la pintura ya no
existía. Y fue muy valiente llevando una vida profesional y dejando una obra muy interesante como la que dejó, porque quiso, digamos, que su pasión estuviera siempre viva más allá de la enfermedad. Y creo que fue valiente también cuando tomó la decisión de suicidarse, porque él estaba perdiendo facultades mentales. Entonces, él entró a un examen, había estudiado 2 meses locamente para ese examen de contabilidad, no entendió lo que vio porque se había dejado de tomar la droga para poder estudiar y para poder leer. Son circunstancias tremendamente trágicas. En ese sentido sí podría ser un homenaje, aunque yo no me lo propuse así. Correcto. Daniel tendría hoy más de 40. En el momento en que saltó de ese edificio en Nueva York, tenía 28. Y según tú cuentas, duró 8 años, más o menos 8 años el proceso en el que vivió la enfermedad y ustedes lo acompañaron. Cuando tú dices en los escenarios académicos, literarios, políticos, que hay derecho al suicidio, ¿la gente ya te entiende más o sigue habiendo? Mira, lo que ha sido increíble es la respuesta afectiva de personas más allá de la ideología. Porque yo sé que hay personas muy católicas, ¿sí? Pero se acercan con un respeto tan tremendo cuando me hablan. De vez en cuando uno que otro se atreve, digamos, a darme como una lección, ¿no? O a decirme que Daniel está en el cielo, bueno, cosas bien intencionadas. Pero en general el respeto es tremendo en un país donde la gente no respeta lo que el otro piensa. Entonces yo creo que está de por medio la empatía, que digamos un libro que toca una historia tan dramática sí genera en el lector. Pienso que es que la literatura produce eso, esa capacidad de empatía, que no lo produce una noticia de periódico. Entonces se van contra un ser humano y lo destruyen en las redes, pero cuando ya ven los matices de la tragedia, la gente sí sabe empatizar y comprender. Pero lógicamente procesarlo no es fácil, ¿no? En el prólogo tú dices que en un momento pensabas no escribir de nuevo sobre esto por miedo a revivir el dolor y que ya habías logrado una serenidad frente a lo acontecido. ¿Por qué al final decidiste volver? ¿Quieres decir? Sí. No, pues a mí me plantearon esta reedición. Yo en realidad no he vuelto a leer el libro. Yo medio leí el libro para poner digamos, las imágenes en compañía de los demás, pero te digo que el día que me llegó el libro yo lloré de nuevo, porque es que la herida vuelve y se abre. Es decir, esa serenidad, pues la consigue un duelo trabajado como el que yo hice y digamos una tragedia sublimada a través del arte, porque pues tantos duelos se procesan de maneras distintas, ¿no? Y esta es una de las maneras. Pero, hombre, lo que yo pienso es, lo que pensé en ese momento es, qué rico que Daniel estuviera en alguna parte del universo y pudiera ver que su obra, que nunca dio a conocer en ninguna parte porque no tuvo la oportunidad, está siendo vista por gente además que comprende la relación tremenda que hay entre esta obra dolorosísima, ¿sí? Que está este dolor tremendo. A los 18 años pintó esto. Sí, y mira la expresión de las manos, ¿no? Es impresionante. Esto hace parte de una serie de autorretratos que hizo a los 18 años y realmente, porque nosotros a los 18 años a los 18 años de él no sabíamos todavía que estaba enfermo, pero él ya estaba sintiendo todo ese terror, ¿no? Porque realmente lo que hay es terror y desesperación aquí.
Sí, pero tú dices en el prólogo que aprovechas todo este periodo de reflexión para revisar los errores cometidos. Cuando tú dices errores cometidos, ¿a qué te refieres? ¿A nivel familiar Bueno, o se personal cometieron frente a...? muchos errores. En el caso nuestro del padre y la madre, Daniel estuvo, primero, el Roacutan que le formularon, que es un detonante de la enfermedad mental, ya es un error médico porque nunca nos preguntaron si en la familia había antecedentes de enfermedad mental, que sí hay. Ese ¿Sí? fue el que le dieron la primera vez cuando él tenía problemas de acné, Sí, antes de claro. los 20. Sí, entonces nos dicen que esto puede causar esto, todo físico, pero nunca nos hablan de enfermedad mental. ¿Qué habríamos hecho nosotros? No sé, pero por lo menos esa información importante no nos la dieron nunca. Luego entonces él llegaba de la universidad y se encerraba. Y yo creo que tardamos unos meses en entender que ese encierro no era normal. Eso también es un error, involuntario, pero es un error. Luego los errores médicos fueron muchos. Psicólogos que se querían hacer cargo de un problema que es psiquiátrico, por cuestión de dinero, porque viene aquí 2 veces a la semana, etcétera. Error de él también, cuando decide irse a Nueva York a estudiar administración de arte y no a ser el artista que era, porque tenía mucho miedo del futuro económico, porque se lo habían metido en la cabeza en la universidad, que pintar, dibujar, no daba para nada, entonces él estaba un poco aterrorizado. Y si revisamos, la Universidad de Columbia se equivocó también haciéndole unas exigencias muy grandes, muy desmesuradas. El médico de allá no cuidó tan bien la dosis. Bueno, son cosas tan difíciles que tú no puedes tampoco como condenar esos errores, porque son cosas muy en gris. Pero detállame lo que vivieron. Por ejemplo, lo que tú dices del costo de la medicina es impresionante. O sea, no cualquier persona puede pagar esa medicina. Mira, o un tratamiento, por lo menos que uno diga, es profesional. nosotros pagábamos hace 12 años o 14, el equivalente de 350 o 400 mil pesos de hoy por cita médica con un psiquiatra hasta 3 veces a la semana. Es decir, haciendo un esfuerzo sobrehumano. Eso porque somos personas pudientes, dos profesionales, ¿no es cierto?, que podían hacer ese sacrificio por su hijo. La droga psiquiátrica de verdad buena es carísima, y se consigue difícilmente y todas esas cosas, porque lo que le dan a estos muchachos que van a los hospitales públicos son cosas muy básicas que producen esos efectos secundarios terribles como los que habla la chica allí, ¿sí? Bueno, entonces, esta cosa de que no hay más de 2,000 y pico de psiquiatras para un país así. 2.5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. ¿Qué será eso en el campo? ¿Qué será cuando un muchacho por allá en el Meta tiene una enfermedad mental, sus padres no comprenden porque no hay educación suficiente, no hay un psiquiatra en la región? Bueno, entonces terminan en la indigencia, Nelson Freddy. Por eso yo escribí el libro que escribí a continuación de Lo que no tiene nombre, que se llama Donde nadie me espere, que es un muchacho en desasosiego, ni siquiera con una enfermedad mental, con una ansiedad porque tiene una culpa dentro, ¿sí? Y que él mismo se lacera sin darse cuenta y va abandonando cosas, que es algo que le pasa también a la gente que tiene enfermedad mental, va abandonando. El 70% de la gente que vemos en la calle, en estado de indigencia, es gente que tiene enfermedad mental y no ha sido nunca tratada, y bueno, y es el riesgo que corre cualquier persona, porque eso ya me lo dice la experiencia. Gente que me dice, mi hermano desapareció hace 10 años y no lo hemos vuelto a ver. Eso es otro tipo de dolor que esta sociedad no ha explorado. En el proceso con tu hijo, cuando entendían la dimensión de lo que estaba sucediendo,
llegaron a un nivel de comprensión y de cercanía especial, y él te dice en un momento: mamá, no estés triste, ya no estás triste. Ya la tristeza no me acompaña todos los días a todas horas, no. No, yo soy una persona más bien alegre, Nelson Freddy, que le agradezco a la vida muchas otras cosas. Eso no quiere decir que no tenga momentos de tristeza. ¿Mm? Los tengo, sí. El día que va a cumplir años, cuando se acerca el aniversario de su muerte, hasta con cosas muy pequeñitas, cuando voy al supermercado y veo lo que le compraba y que ya no le voy a comprar. Son pequeñas, digamos, manifestaciones de tristeza que no alcanzan, digamos, a convertirme en una persona triste, por fortuna. Lo sé. Yo creo que lograste lo que cuentas en el prólogo, que es recuperar a Daniel a través del espejismo de la palabra, ¿no? Te voy a pedir un favor, ¿puedes leer el cierre del libro? Claro Para que que sí. terminemos con eso. Bueno. E insisto en que para mí esta obra es un canto a la vida, más allá de lo que haya pasado con Daniel. Bueno, pues muchas gracias por decir eso, porque claro, yo no quería agobiar al lector con un canto a la muerte realmente. ¿Mm? Bueno, entonces este es el único momento en que yo le hablo a Daniel de tú a tú. Dani querido, me preguntaste alguna vez si te ayudaría a llegar al final. Nunca lo dije en voz alta, pero lo pensé 1000 veces. Sí, te ayudaría, si de ese modo evitaba tu enorme sufrimiento. Y mira, nada pude hacer. Ahora pues he tratado de darles a tu vida, a tu muerte y a mi pena un sentido. Otros levantan monumentos, graban lápidas. Yo he vuelto a parirte con el mismo dolor para que vivas un poco más, para que no desaparezcas de la memoria. Y lo he hecho con palabras, porque ellas, que son móviles, que hablan siempre de manera distinta, no petrifican, no hacen las veces de tumba. Son la poca sangre que puedo darte, que puedo darme. Gracias, Piedad. Los invito a seguir leyendo las obras de Piedad, la más reciente, ¿Qué hacer con estos pedazos? Y los invito a seguir Entrevistas El Espectador.